Ok, buenas tardes a todas las personas que estén viendo este video. Eh, Estamos muy contentos de poder tener hoy día al profesor David Torres y Ribarra como invitado en nuestra serie de webinars sobre el concepto de validez en español. Así que bienvenido, profesor de Torres, a esta serie. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir primero hablando un poco de FP en general, por si acaso la gente que está viendo este video no conoce nuestra organización. FP es el Foro Chileno de Profesionales en Evaluación Educacional. Hemos venido haciendo actividades desde el año 2020 más o menos, en distintas actividades relacionadas con temas de evaluación, medición, assessment. Y esto es parte de una de las iniciativas que estamos haciendo ahora actualmente sobre esta serie de videos, buscando hablar sobre el concepto de validez, buscando generar debate, conversación, material en español en particular, que no es muy habitual encontrar esto. Y eso, somos un equipo de aproximadamente 12 o 13 profesionales chilenos que tenemos estudios de pregrado, posgrado en temas de medición y como grupo nos juntamos mensualmente para discutir sobre política y noticias en Chile relacionadas con evaluación educacional. Sobre el profesor David Torres, tengo una bio que me gustaría leer para que también ustedes sepan quién es el profesor. David Torres Ibarra es psicólogo titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en filosofía de la Universidad de California, Berkeley, donde completó el programa de métodos cuantitativos y evaluación en la Escuela de Educación. Su investigación se centra en tres áreas principalmente: la aplicación de modelos de variables latentes para la medición en contexto educativo y psicológico, los fundamentos teóricos de la medición en ciencias sociales, área en la que es autor del libro A Pragmatic Perspective of Measurement, una perspectiva pragmática de la medición. Y tres, el uso de tecnologías digitales para mejorar la evaluación educativa, en donde ha diseñado funcionalidades psicométricas para un software específico que ha sido desarrollado en Berkeley. El profesor Torres Ibarra ha participado activamente en la consultoría psicométrica para importantes evaluaciones nacionales en Chile y también ha colaborado en proyectos de investigación en otros países de América Latina y Estados Unidos. Antes de su estudio de doctorado, el profesor Torres Ibarra trabajó como investigador y analista en proyectos de evaluación docente en Chile, incluyendo el programa de acreditación de excelencia pedagógica y docente más. También ha sido investigador en el Centro MIDUC y director interino de Tecnologías de la Información en el Berkeley Evaluation and Assessment Research Center. Actualmente es profesor asociado en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Profesor Adi Torres es súper importante y su trabajo ha sido, encuentro yo, muy bueno. Hay muchos papers que me gustan mucho de su trabajo y creo que en particular sobre el concepto de validez es un lujo poder tener un profesional chileno que conozca muy bien este tema. Así que genial poder tenerlo como invitado en esta serie de entrevistas. Parece que está muteado. Perdón, sí, muy amable te decía. Muchas gracias. Bueno, en particular para esta entrevista, primero, con una entrevista anterior que tuvimos con el profesor Guillermo Solano Flores, quería al menos dar un poquitito de introducción sobre algunas cosas básicas que van a servir para poder empezar a conversar sobre el concepto de validez. Primero, me gustaría mencionar de que, bueno, en general el concepto de habilidad es un concepto bien complejo que tiene muchas visiones y muchas eh, perspectivas que tienen diferencias en distintos niveles. Pero como para dar un poco de introducción de qué es lo que es la validez, quizá vale la pena mencionar tres definiciones que, en mi opinión, son importantes de conocer, como al menos tener una referencia de qué estamos hablando cuando se habla de validez. Primero está la definición que usualmente se menciona en los estándares de AERA, EPA y NCME, que son desarrollados en Estados Unidos y que en ese documento se define lo que es la validez. Y ahí la traducción en español de esa definición es que en este libro se refieren a que la validez es el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para los usos propuestos de una definición que menciona de partida esta idea de que hay evidencia y además teoría, que lo ve como algo distinto,
También menciona esta idea de que hay una interpretación asociada a los puntajes de las pruebas y también un uso propuesto, que es un tema que aparece mucho en la literatura de validez. Y que también viene un poco de la tradición de Estados Unidos de ver esta como diferenciación entre interpretación, uso, etcétera. Un autor que también es importante dentro de la tradición americana es Messick, y que él define la validez como un juicio evaluativo global sobre el grado en que la evidencia empírica y las justificaciones teóricas respaldan la adecuación y pertinencia de las interpretaciones y acciones basadas en las puntuaciones de las pruebas u otros modos de evaluación. Esta definición un poquitito más complicada. De alguna forma, la definición que viene de los estándares tiene mucha influencia a partir de esta otra definición de Messick, que también incluye un poco más de vocabulario, incluye otros conceptos como esta idea, por ejemplo, de la adecuación y la pertinencia, que quizá no está tan claro en la definición de los estándares, pero que Messick la hace un poquitito más evidente. La idea de que la validez es un juicio evaluativo global, ¿qué significa eso de ser un juicio evaluativo, etcétera? Y que tiene toda una tradición y todo un contexto teórico, digamos, de dónde viene. Y por otro lado hay una tercera definición que es como bien opuesta a todo esto, que es la definición que viene más bien de lo que diría yo la escuela europea o quizás más específicamente de Holanda, con el profesor Danny Boersma, que define la validez, de, él dice, define que una prueba es válida para medir un atributo si es que el atributo existe y las variaciones en el atributo producen de manera causal variaciones en los resultados de la medición de una visión súper distinta al que básicamente coloca el concepto de validez en la prueba misma y no necesariamente en la interpretación de la prueba, lo cual es una diferencia grande y sustantiva respecto a cómo ve la validez usualmente en la escuela que viene de Estados Unidos. Y también trae otros conceptos que a lo mejor las otras definiciones no consideran tanto, como por ejemplo esta idea de existencia de un atributo, por ejemplo o ser como más explícito en el rol que tiene una forma de pensar causal en relación al concepto de validez, etc. Entonces, como contexto de toda la conversación que vamos a tener ahora, hay varias definiciones de validez, cada definición de validez tiene sus variaciones, tiene sus puntos de vista, tiene subraya quizás ciertas cosas más que otras, etcétera. Y dentro de esta serie de entrevistas estamos intentando explorar, entender mejor cómo definiciones que vienen de autores en español se relacionan con estas otras definiciones. Queremos también explorar, entender si es que, por ejemplo, hay alguna visión que viene de Latinoamérica o no, a partir en específico sobre el concepto de validez, etcétera. Para la conversación de hoy, también es importante mencionar algo que, de hecho, aquí el profesor Torre Ibarra, él tiene un paper con otros autores sobre lo que en español uno podría traducir como perspectivas filosóficas sobre la medición, en particular en psicología. Y aquí quizá es importante como hablar un poco también del contexto, digamos, porque eh, está el concepto de validez, pero también hay perspectivas filosóficas que están incluso antes de definir el concepto de validez. Entonces es importante entender esas perspectivas filosóficas para poder también entender las diferencias que hay en las definiciones. Y de esas vale la pena mencionar tres ahora, antes de partir la entrevista, que son palabras que van a salir, digamos, en la conversación. Primero está esta idea de lo que uno podría llamar el pragmatismo, que el pragmatismo se podría resumir como una perspectiva filosófica que enfatiza las consecuencias prácticas y la utilidad de los conceptos. Considera el éxito de las creencias o teorías en función de su utilidad para alcanzar objetivos específicos en lugar de su veracidad. La medición esto implica centrarse en cómo los resultados pueden ser utilizados eficazmente para lograr un resultado particular en lugar de si corresponden a una realidad existente independientemente. Y el pragmatismo es una visión que contrasta mucho con esta idea opuesta o no sé si opuesta, pero diferente al menos, de lo que algunas personas llaman realismo. El realismo sostiene de que el objetivo de la medición es obtener conocimiento sobre una realidad objetiva que existe independiente del observador. Y en general la gente que viene de esta perspectiva filosófica argumentan que las teorías científicas buscan describir la verdad sobre esta realidad y su éxito se explica mejor por su verdad o por qué tanto se aproximan a esta verdad. La visión más realista tiene mucho esta idea de lo que es verdadero y cómo la ciencia supuestamente intenta buscar esta verdad que está como subyacente a los fenómenos. Y por otro lado tenemos otra visión filosófica también que es conocida como empiricismo y que enfatiza el conocimiento basado más bien en datos observables
y en su forma más fuerte es como el positivismo, o operacionalismo sostiene que son fenómenos, que solo los fenómenos medibles deben considerarse significativos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el profesor David Torrell tiene su propia visión y mucho de su concepto de validez viene del pragmatismo, hasta donde entiendo. Y ahí eso probablemente, como la palabra pragmatismo va a salir mucho probablemente en las respuestas y en las conversaciones. Entonces, también un poco como para dar ciertas definiciones iniciales para que los auditores podamos estar todos bien al tanto, digamos, del vocabulario que se va a usar en esta entrevista, que probablemente va a ser más avanzado. Eso. Entonces, partamos con las preguntas. Tenemos preguntas que estamos haciendo a todos los participantes y partamos por la primera. ¿Podría explicarnos en palabras simples cómo usted entiende como todo el concepto de validez y por qué lo considera importante? Ya, a ver, desde el final, como efectivamente considero que el concepto de validez es importante, fundamental dentro de la lógica que tenemos de medición en el contexto de ciencias sociales. Eh, Después podemos hablar un poco, es interesante ese contraste, el énfasis en ciencias sociales versus lo que sería la pregunta por validez en mediciones en metrología y ciencias físicas, pero sí, efectivamente en ciencias sociales es fundamental históricamente. Yo tiendo a alinearme mucho con la línea de Messick y después de él lo que ha planteado Mike Kane en términos de lógica de argumentación. Y en ese sentido, en palabras simples, si tuviera que refrasear o tratar de resumir lo que sería mi entendimiento de validez muy inspirado en esa línea, es que diría que validez es el grado en que puedes justificar un uso de algunos puntajes. Y en ese sentido está totalmente conectado con, desde la perspectiva que enfatizaría yo, de nuevo, esto no es innovador, sino que estoy destacando puntos que para mí son más salientes de la definición de Messi y de los estándares. El uso es fundamental. Partes por qué es lo que quieres hacer con el puntaje y la validez la entendería, de nuevo en esta versión resumida, como qué tanto puedes justificar que vas a usar ese puntaje para ese uso. Ok, súper. Y en ese sentido, el concepto de interpretación, ¿tiene algún rol en tu visión de la validez? ¿Al parecer el uso para ti es como más preponderante que la interpretación? ¿Cómo, en particular con esta La, idea de interpretación, cómo te relacionas con ese concepto? La verdad es que para mí siempre me ha intrigado la distinción que hacen entre interpretación y uso, esto es los estándares. Hay una tradición, y esto puede ser simplemente una falla de comprensión mía, a mí me es difícil separar las dos cosas. No me es claro qué constituye una interpretación de un puntaje sin un uso asociado. No estoy diciendo que no sea conceptualizable, digo que a mí en realidad, explicando o trabajando con el concepto, nunca me ha parecido que realmente me agregue algo sobre la idea del uso. Además, esto entre paréntesis está totalmente marcado por, como tú indicabas, mi alineamiento con las ideas del pragmatismo. Entonces, el uso para mí es sumamente saliente y tiendo a focalizarme en eso, sobre todo al minuto de hablar de la definición de validez. Incluso cuando enseño en contexto de mis cursos la definición de estándares, eh, más de alguna vez un estudiante pregunta, bueno, ¿cuál es la distinción entre una interpretación y un uso? Y a mí no me es claro ni me es cómo justificar en realidad el escenario en que, mira, esto sería un escenario en que tú interpretarías algo, pero no estarías haciendo absolutamente ningún uso del puntaje. Entonces, respetando que quizás otros tienen una mayor claridad respecto a eso, para mí lo fundamental son los usos. Ya, ok. Sí, de hecho me tocó asistir a una clase de validez, de hecho, de mi universidad en UMass Amherst, en donde justamente un alumno hacía la pregunta, ¿existe una prueba que tenga interpretación y no uso, o existe una prueba que tenga uso pero sin interpretación? Y, ok, entonces desde tu perspectiva la interpretación tiene un rol, pero en realidad al hablar de uso simplemente con eso ya es suficiente como para incorporar también la idea de interpretación porque están las dos relacionadas. Sí. Ok. Ok, podría ahora profundizar un poco el concepto de validez como lo ha manejado en tu investigación. O sea, igual esto quizá, esta pregunta es innecesaria porque ya he dado una definición bastante precisa, pero es lo que acabas de definir aparece en tu trabajo en distintos momentos, me imagino, en el libro que también escribiste. Eh, ¿Esto es todo en términos de la definición de validez o hay algo más que quizá valga la pena como mencionar?
Estoy pensando, a ver, creo que ya mencioné que a ver, en mi trabajo yo tiendo a tanto enseñar como utilizar como marco los estándares, entendiendo que eso, como tiene ciertos padres académicos bien distintivos, Messick y Kane fundamentalmente, eh, la perspectiva de Mike Kane, él nunca hasta donde yo tengo entendido como por escrito, como abrazado la idea necesariamente históricamente de que él es pragmático, pero al menos en conversaciones con él, y creo que más recientemente ha dejado ver que él al menos no se ofendería bajo si se le acusara de ser pragmático. Entonces, en general, si tengo que expandir en términos de la tradición teórica, mira, yo miro esos trabajos y en general encuentro harto nivel de alineamiento en esos términos. Y la idea a ver, desde que yo volví a Chile, que ya me estoy acercando a los 10 años de eso, creo que he tratado de aumentar el nivel de atención que se le da en psicología respecto a los estándares como punto de entrada. Es siempre importante recordar que los estándares son un documento de consenso, no son propiamente una teoría, una referencia como de origen académico puro, pero sí creo que son un punto de entrada importante a cuestionarse elementos que son necesarios de examinar al minuto de trabajar con prueba. Entonces, esto desde mi pequeño espacio en los últimos 10 años he estado tratando de aumentar a tono de chiste que no es por eso menos cierto. Veo como problema que los psicólogos tienden a saber más sobre el manual de referencias de la APA para hacer citas bibliográficas que los lineamientos de la APA sobre uso de instrumentos. Entonces, eh, eso como complementaría, que encontrando esa tradición, tiendo en la práctica a moverme bastante desde los estándares como punto de entrada para abrir estos temas. Ok. Oye, y a propósito que mencionas a Kane, no sé si de repente puede, como para ayudar un poco a la audiencia, hablar un poco del Argument-Based Approach y pudiera dar como un mini resumen de qué es lo que es, desde tu perspectiva, esa mirada de la validez. Claro. Como yo lo tiendo a entender, es que la perspectiva de Messick, y esto es algo que se puede encontrar en amplias discusiones sobre validez en la literatura, una crítica que se le presenta, y esto no es necesariamente negado desde el texto de los textos de Messick, es que hacer un estudio de validez no es un estudio de validez, sino que es un programa de investigación de validez. En el fondo se empiezan a difuminar las líneas entre un programa de investigación científica y la validez. Entonces, una crítica clara que se levantaba y también algo que dificultaría la adopción de esa perspectiva es que si en la práctica tú le dices a cualquier persona que tiene que pasar los próximos 20 años haciendo un programa de investigación sobre su instrumento, antes de utilizar el instrumento, eso no es factible o sería muy escaso los escenarios en los que alguien podría aplicar ese raciocinio o financiar esa actividad. Entonces, entiendo yo el trabajo de Kane, sobre todo en un paper en el 92, donde entiendo comunica esta idea de la lógica de un argumento de validez, en el cual yo lo interpreto como que hace una bajada muy práctica respecto a la perspectiva de Messick, estando totalmente alineado con las cosas que valora y considera relevantes, eh, concretiza el trabajo en vez de ser un programa de investigación de validez, lo formula de tal manera en que está establecido en términos de cuáles serían las piezas de evidencia que yo necesitaría para poder vincular, en este caso, el uso o la interpretación, entiendo que sería la perspectiva de él, y llegar a poder apoyar esa perspectiva de investigación desde el instrumento. Y más de alguna vez lo he visto presentar, él suele usar una foto de un puente con distintos pilares y como metáfora ocupa esta idea de que en el fondo tu argumento de validez te va permitiendo llegar de cada pilar a cada pilar y eventualmente estás construyendo una línea argumentativa que dice, bueno, ¿cómo es que yo llego a justificar el hecho de que alguien responda a esta prueba para tomar esta decisión o hacer esta interpretación respecto a una característica del sujeto? Y en ese sentido, la idea de que yo estoy haciendo un argumento de validez lo restringe o lo limita a un uso en particular y una audiencia en particular.
eso se puede ver como algo positivo o negativo, pero en el fondo tú estás, la idea de un argumento es que tú estás tratando de persuadir o responder una pregunta frente a un contexto bien específico. Entonces ya no es la lógica de un programa de investigación que va a responder todas las preguntas de validez sobre las posibles interpretaciones de una prueba, sino que es una estructura bien acotada en la cual tú estás argumentando que hay un uso específico que puede ser respaldado. Ok, claro. Y a diferencia de Messi, Kane hace como harta, o sea, le da harto valor a la idea de cómo se estructura la explicación y la evidencia que uno presenta, que no es simplemente como llegar y tirar estudios, sino que haya como una forma de explicar y de entender como paso a paso, lógicamente, cuáles son como los supuestos que uno está haciendo, dónde está la evidencia, y ir como paso a paso respondiendo a cada uno de los supuestos que haya esta idea como del argumento de validez, al parecer es algo que tú igual estarías incorporando en tu definición de validez. Sí, diría que es una distinción relevante, creo. Sí, normalmente no lo cito, bueno, me preguntaron, no incluí inmediatamente la definición de validez y argumento, tiendo a entender la perspectiva de Kane como una manera de cómo llevar a cabo la presentación, cómo tratar en la práctica con la pregunta sobre validez. Ujú, Entendiendo esta idea de que tienes una justificación para un uso y la estrategia que él propone para mí es algo que es fácil de comunicar y un modelo práctico de cómo organizar la información y como tú bien dices, y se relaciona con esto, te decía que ocupa este ejemplo como metáfora como si fuera un puente para ujú, poder estar estableciendo este conjunto de pequeños saltos lógicos que están siendo respaldados. ¿Por qué puedo pensar que este puntaje me dice algo sobre esto? ¿Por qué una vez que tengo eso establecido yo puedo pensar que lo puedo graduar de esta manera? ¿Por qué podría yo establecer categorías, por ejemplo? ¿Por qué de esas categorías yo podría decir que los que están dentro de esta categoría en particular, no sé, pueden ser recomendados para un programa remedial en matemáticas? Y así claro. sucesivamente. Ujú, ok. Ok. Em, y continuando un poco esta conversación, esta es una pregunta que también estamos haciendo a todos los invitados. ¿Crees tú que existe una perspectiva específica que haya surgido desde Latinoamérica sobre el concepto de validez? ¿De qué manera nuestra experiencia particular en el mundo hispanohablante han influido en tu propia visión sobre el concepto de validez? Le he dado hartas vueltas a esta pregunta. Al menos lo que me nace partir respondiendo es que yo al menos no he visto, voy a partir haciendo un asterisco, pensando en que estoy familiarizado sobre todo con la discusión que está caracterizada fundamentalmente por una discusión en Estados Unidos y en Europa, y hay como un canon de literatura en validez. Yo al menos no he detectado una voz o una línea o una tradición nueva desde Latinoamérica que esté siendo reconocida en eso. Y con eso quiero ser claro que quizás exista y yo simplemente peco de ignorancia en eso, pero no ha sido visible para mí una tradición que sea muy propiamente latinoamericana. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que el estar no sé si es el punto de ser latinoamericano, pero el hecho de estar teniendo esta conversación entre nosotros en una lengua distinta al inglés, te hace patente una serie de potenciales limitaciones muchas veces de algunas ideas originales, la necesidad de estar consciente respecto a la sutileza y los problemas que pueden haber producto de tratar de traducir ideas. Yo, por ejemplo, tengo observaciones con el propio título. A ver, es un gran avance que los estándares hayan sido traducidos al español, pero yo considero, por ejemplo, que el propio título está traducido de una manera que comunica cosas distintas. Entonces, creo que el venir de un mundo hispanohablante te alerta o hace más visible algunos baches, pongámoslo así, que no son inmediatamente evidentes para quienes están teniendo la conversación de manera nativa en inglés. Em, Eso es como lo que me nace a- en principio frente a la pregunta. Ok. Pero esta idea de atraer una visión pragmática sobre el concepto de validez, ¿es algo que en tu opinión nació directamente de tu experiencia en Estados Unidos o de alguna forma se confirmó también con lo que has visto tú en tu carrera profesional en Chile, digamos? ¿Qué tanto de la experiencia en Chile te confirmó o quizá cambió
pequeños detalles sobre la visión pragmática? ¿Ha habido una evolución en la que tú puedas trazar de que la experiencia chilena en Sí, particular como que te dio una sin visión duda, distinta? sin duda. Ahora, bueno, esta es la pregunta, te diré que desde que me la mandaste es la que más he pensado al mirarla. A ver, el hecho de que habiendo estado en un programa que es eminentemente de medición y evaluación educacional y pudiendo haberme focalizado en temas, llamémoslo así, puramente de modelamiento o evaluación de programa, o sea, había muchas alternativas que son bastante, pongámoslo así, más prevalentes en la disciplina que focalizarme en temas filosóficos. Eso para mí fue está directamente vinculado a la formación que yo tuve teórica acá en Chile, antes de irme a Estados Unidos. Ahora, la razón por la que no partí diciéndolo de esa manera es que yo pensaba, y si me permiten un poco un excurso, cuando yo estaba estudiando psicología acá, yo trabajé desde muy tempranamente y por muchos años, bueno, 4, 5, creo que hasta 6 años antes de irme, con profesores unos que trabajaban en la línea de psicología social británica, con un empiricismo bien marcado, y otro profesor que venía de la línea de psicología teórica en Alemania, con un enfoque conceptual filosófico muy marcado. Entonces, para mí la inquietud por tratar de reconciliar este tipo de trabajo, o sea, el análisis conceptual por una parte y la práctica y el uso de puntajes como parte de un proceso de investigación, se enmarca eso. Entonces, podría en cierto sentido decirte, en realidad fue forjado en mi experiencia acá en Chile, fundamentalmente, pero no puedo evitar mencionar que es forjado por tradiciones que en algún minuto también son originarias en este caso, de Europa. Entonces, lo veo como una historia harto más imbricada que decir solamente venía de Chile. Ah, mira, qué interesante. Sí, bueno, en general diría yo que es un tema bien interesante, esas como ascendencias teóricas que cada uno tiene respecto a quién te enseñó, cuáles fueron tus profesores. Hay un paper que salió hace poco en Educational Research sobre Educational Researcher, eh, sobre posicionalidad y que justamente también incluyen preguntas como de ese estilo, digamos de quién fue, cuál es tu ascendencia académica, teórica, digamos. No sabía que tu ascendencia un poco también traía otras perspectivas que no necesariamente eran estrictamente pragmáticas, pero que sí quizá te llevaron a pensar el tema de la medición desde un punto de vista más filosófico, más teórico. Eso llama tu atención, al parecer. Sí, y bueno, solamente para cerrar eso, llegando al programa, el programa en el que yo estudié, un programa en que tiene históricamente es afín a la perspectiva de medición de Rasch, y Rasch tenía en su conceptualización del modelo también muchas inquietudes de índole conceptual. Entonces, todas estas cosas como que confluyeron en darme la oportunidad de decir, ah, mira, aquí hay un área Ujú, interesante que podría seguir. claro. Ok, súper. Nuestra siguiente pregunta, que está ya más específica para ti. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu libro? Tiene un libro que en inglés titulado A Pragmatic Perspective of Measurement. Lo traduciría como una perspectiva pragmática de la medición. No sé si puedes contarnos un poco más sobre ese libro. Claro, a ver, puedo partir contando que el libro parte como una respuesta a una inquietud que me fue comunicada tempranamente cuando estaba en el programa, que es el desafío que presenta el trabajo de Joel Mitchell, un psicólogo teórico australiano que presenta un cuestionamiento que en mi opinión es muy sólido, extremadamente cuidadoso en armar un argumento que pone en duda la racionalidad y, al fondo, cualquier justificación del uso de resultados cuantitativos de psicología. Y si, al fondo, me retrotraigo, estoy en segundo año de un programa de método cuantitativo y estoy leyendo a esta persona que dice en realidad todo lo que ustedes están haciendo
está comprometido irreparablemente, no puede... abandonen lo que están haciendo. Y desde esa perspectiva, y en esto me gusta ser bien claro, encuentro que el trabajo de Michelle es sorprendentemente fino y de una calidad extraordinaria. Lo que me pasaba es que a medida que lo leía, y lo voy a poner de esta manera, y yo estoy de acuerdo con todas las críticas, pero con ninguna de las conclusiones. Entonces, el libro, de alguna manera, lo puedes entender como la historia que yo me cuento pensando en cómo pensar respecto a los mismos temas. Diría yo que coincido en muchos de los puntos que le está levantando, pero ¿por qué yo pensaría que desde esta perspectiva uno puede utilizar o sea, uno puede hacer lo que estamos haciendo, al menos desde esta perspectiva, y no caer, lo voy a poner así, caer víctima de alguna manera de una crítica conceptual tan ruda como la que presenta él? Eso es como eso es para dar un poco de contexto al origen. Entonces, pensando en esto, otra manera de resumir la idea del libro es, ok, si yo quiero tener una justificación conceptual, quiero tener una historia que haga coincidir una perspectiva respecto a ontología, epistemología, metodología, quiero tener una narración coherente respecto a por qué tiene sentido hacer lo que hacemos, conectando no solamente con preguntas de metodología más estándar, sino que con las bases filosóficas. Este libro dice, ok, el pragmatismo nos puede dar una estructura para abordar esta explicación. ¿Cómo justificas el uso de resultados de una prueba para tomar decisiones? No sé si hay preguntas, comentarios. Fácilmente me puedo alargar si me dicen play con el tema del Por libro, así favor, que, adelante, dale nomás, porque la pero idea de esta entrevista es justamente ir bien en detalle en cada pregunta, así que dale nomás. ya. Bueno, pero les pediría que me fueran interrumpiendo cuando quieran por cualquier razón. Ok, Eh, Como resumen del libro, el libro parte con un capítulo presentando lo que yo estoy entendiendo por pragmatismo. Pragmatismo es una familia de filósofos con ciento y algo años de historia. Hay una frase que tengo en el libro, una cita que alguien dice que es como una familia donde la gente se pelea y de repente se deshereda porque están con muchas diferencias en algunos contextos, pero siguen siendo una familia. Entonces, pensando en eso, normalmente digo, me alineo con un hilo de esa familia que es William James, Dewey y Rorty más recientemente. Eh, y pensando en eso, presento lo que desde mi lectura del pragmatismo son como cinco ideas clave que a mí me gusta destacar de eso. Y de manera muy sucinta son algo que ya hemos hablado, es que es la primacía de la práctica, que en el fondo hay una pregunta respecto a qué es lo que yo voy a hacer en el mundo cuál es mi objetivo, cómo quiero yo intervenir en el mundo, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero lograr. Eh, Hay un segundo punto que es más conceptual, que es la idea de que el pragmatismo es falabilista y antiescéptico. De manera bien general, hay posiciones filosóficas que que ponen en duda la posibilidad de saber cualquier cosa. Si lo, pon- estoy siendo muy grueso en esto, pero en el fondo la idea, hay posiciones muy críticas que dirían en realidad no podemos saber nada, todo está dependiendo de ángulos y negociaciones de poder. En fondo no hay una posibilidad de establecer un conocimiento, o sea, todo está en duda, que te puede llevar a perspectivas más escépticas. Y el pragmatismo, una cosa que tiene valorable esta idea que lo ponen, creo que Putnam dice, la duda también requiere justificación. Y la idea es estas dos ideas, falabilismo y antisepticismo, es, mira, yo puedo estar equivocado en cualquiera de las cosas que creo. Todas mis creencias están sobre la mesa a ser discutidas, pero no puedo ponerlas en duda todas al mismo tiempo. Puedo examinar cualquiera de ellas, pero también necesito una razón para examinarla. No es cuando yo voy caminando por el mundo,
no tengo dudas de si el pavimento va a ser súbitamente blando o si voy a flotar o cuando voy a... O sea, opero sobre el mundo asumiendo un montón de cosas y yo podría estar equivocado en cualquiera de ellas. Para seguir con mi metáfora, la misma calle por la que camino todos los días, un día podrían cambiar el pavimento y yo podría hundirme en cemento fresco, pero normalmente no ando pensando eso en cada vez que camino por esa calle. Ahora, si, y para seguir con este ejemplo, si veo que hay un camión de construcción y veo que algo me hiciera sospechar que podría haber una duda respecto a lo que yo hago normalmente, no estaría funcionando en este minuto, lo reexamino. Y esa es la idea en el fondo de esta noción de pragmatismo como algo falabilista y antiséptico. No hay fundamentos, no hay creencia que tú digas esto, nosotros vamos a estar totalmente aferrado a que algo es correcto, real o el adjetivo que tú quieras, todo está sobre la mesa, todo puede ser discutido, pero también necesitamos razones para hacerlo, no vamos a dudar de todo simultáneamente. Eh, el tercer punto de pragmatismo tiene que harto que ver con la idea de la naturaleza histórica y social del conocimiento y que entendemos las cosas si lo primero es la primacía, valga la redundancia, de la práctica, esa práctica ocurre con una historia, cosas que ocurrieron en contextos sociales específicos, y por ende el conocimiento es contingente a estas dos dimensiones y tienen que ser consideradas como parte de lo que tú estás haciendo. No voy a elaborar mucho más en eso, creo que ha habido en los últimos años mucho más visibilización de este tipo de factores y ángulos de análisis y el pragmatismo está totalmente conectado con esta idea. Si tú lo piensas, hay un tema central que son en inglés el goals, los objetivos, lo que tú quieres hacer. Y lo que tú quieres hacer está definitivamente marcado por tus intereses, tus experiencias, tu posición en el mundo, tus relaciones con otros, tu historia, y eso es algo que está recogido entre la tradición. Eh, Hay un aspecto que quizá es harto más técnico, pero que es bien importante, es la idea de abandonar esta idea del representacionalismo, entendido como la idea de que nosotros tratamos de hacer teorías que reflejen el mundo, en ese sentido representacionalismo, en el que cuando yo hago un instrumento, lo que yo estoy tratando de hacer para medir algo es como que si yo estuviera tratando de pintar un reflejo de lo que está afuera y que yo voy a juzgar que la calidad de lo que yo estoy haciendo es en qué medida aquello que yo estoy pintando se asemeja lo más posible a lo que está afuera. Esa idea es una idea que es mucho más afín al realismo, que yo estoy en el fondo, nuestro ejercicio como académicos de esa perspectiva sería que qué tan fidedigna es nuestra representación de aquello que está, de esta realidad que está fuera de nosotros. Y del pragmatismo eso es algo que eh, es rechazado o derechamente en realidad es como abandonado. Dice, esta realidad de la que se habla, que estaríamos tratando de representar, uno nunca la puedes ver, no tienes ningún criterio para determinarla, y el juicio, en último término, es un juicio de utilidad y no un juicio de representación del mundo. La idea acá es cuáles son, y aquí voy a tocar el quinto punto al tiro, que está muy conectado, la respuesta es, si no estoy representando qué estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es elegir entre herramientas para intervenir el mundo. Yo no quiero reproducir el mundo, yo quiero operar en el mundo. En inglés tiene creo que es Rorty, que tiene una frase que funciona muy bien, dice, eh, the idea is not to copy the world, but to cope with the world. Tú quieres lidiar con el mundo, no reflejarlo. Esas son como la introducción, como bien resumida de qué es el pragmatismo en la perspectiva que está en el libro. Ok, ya. Y no sé, antes de quizá continuar con hablar más del libro, no sé si puedes contarnos un poco de cuál era la audiencia que tú tenías en mente para este libro. ¿Quién es tu audiencia para este libro que escribiste? Eh, esa es una buena pregunta. Eh, a ver, idealmente, yo te diría que cualquier persona que esté ya embarcada en el uso de, perdón, comillas, instrumentos de medición en contextos de ciencias sociales y que en algún minuto se pregunta, ¿y por qué tiene algún sentido lo que estoy haciendo? ¿Por qué pondría yo querer creer que esto es una práctica justificable frente al... cuando
preguntas bastante comunes cuando uno encuentra estudiantes de psicología es aquello, el fenómeno de estudio parece ser infinitamente complejo. ¿Qué lógica puede tener tratar de reducirlo, por ejemplo, a una representación como una recta numérica? Entonces, respecto a la audiencia, que quizás es extremadamente ambicioso, lo que yo te diría es eso, es una persona que está ya involucrado en la práctica de lidiar con la idea de prueba o toma de decisiones basadas en indicadores cuantitativos y que tenga alguna inquietud respecto a, desde una perspectiva conceptual, filosófica, cómo podríamos justificar estas prácticas. Ok. O sea, eso igual incluiría, por ejemplo, estudiantes o también gente que está trabajando en la práctica, pero que quizá quiere aprender un poco más de los fundamentos teóricos y filosóficos de ciertas cosas. Parecería como una audiencia bien amplia, pero que... Sí, ahora, si lo quieres poniendo un poco más de realismo a eso, creo que claramente está escrito en un tono orientado a puede ser estudiantes de pregrado o estudiantes de posgrado, pero sí con personas que están dispuestos a embarcarse en un diálogo más bien académico. No lo escribí, la verdad, esto quizás no era patente para mí cuando lo estaba haciendo, pero eh, si tú trabajas, no sé, en el Banco Mundial y la duda, este puede no ser la mejor entrada respecto a este tema. Pero sí, el fondo es quizás con un foco más académico de cuando estaba haciendo esas preguntas. Ok, ok. Ah, porque igual lo pregunto porque, como mencionaba al comienzo, esta idea de que el pragmatismo también es como una familia y que al parecer hay variaciones dependiendo del contexto, etcétera. Eh, Quería entender también un poco si es que esta visión que tú planteas en el libro es una visión que también la reconoces como algo contingente al contexto o es algo que para ti, en tu opinión, podría aplicar a un sinnúmero de contextos. Digamos, qué tan universalista es el proyecto del libro? A ver, mira, yo lo entendí como medición en un sentido amplio, pero creo que el tipo de preguntas, el tipo de preguntas que esto responde son preguntas que se las suele hacer alguien en un contexto de medición en ciencias sociales más que en un contexto de medición física. Las ideas que yo presento creo que son ideas que son analogables en contextos de medición fuera de las ciencias sociales, en metrología, pero creo que fundamentalmente la línea argumentativa va sobre todo al tipo de preguntas que surgen en ciencias sociales. El, el libro dice, el título del libro es una perspectiva sobre medición y en ese sentido lo pensé en términos amplios, pero hay, pongámoslo así, hay otros académicos que tienen proyectos mucho más elaborados en términos de tratar de presentar modelos de medición altamente especificados técnicamente que son aplicables. Bueno, estoy pensando concretamente, por ejemplo, en Mark Wilson, que fue mi profesor, con Andrew Moll y Luca Mari, tienen un libro reciente que se llama Measurement Across the Sciences, y ahí tratan de presentar un modelo en que dicen, este modelo es un modelo que es aplicable a cualquier medición. Entonces, yo diría, pensaría que las ideas que estoy presentando acá son analogables y aplicables a otra área, pero no lo hice pensando, por ejemplo, acá no hay ejemplos de cómo esto puede ser aplicado también en química, en física, en ergonomía y en psicología y sociología. Entonces, a pesar de que yo estaría dispuesto a defenderlo como un marco general, pensaría que está más, con una raigambre más en ciencias sociales y psicología. Ok. Oye, y un poco tocando va a ser la última pregunta, y que quizá también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Dado esta como, al parecer que hay una variedad de visiones del pragmatismo, pero que tú tomaste una en particular, o quisiste quizá un resumen, no estoy muy claro. Eh, ¿Tú considerarías que tu visión del pragmatismo es algo que recibió también, se alimentó de la experiencia única en Chile o no? O sea, ¿qué tan creaste una nueva branch, digamos, o sea, una nueva rama de lo que uno podría llamar pragmatismo, que es algo que quizás es como que es relativamente nuevo? No, eso ahí creo que O, eso sería muy ambicioso porque sobre todo dado que el pragmatismo es ¿cómo decir? Un programa filosófico y creo que sería arrancarme con las partes, decir que esto es como una nueva vertiente, lo pondría así, esto es una aplicación de teorías pragmáticas del filosofía pragmática, como te decía, de la idea de William James, Rorty, Dewey. ya, O sea, ok. me sentiría cómodo caracterizando como que hizo una aplicación de ideas de la filosofía. No,
no me pondría a competir de par en par con próceres de la filosofía en eso. Ok. Eh, pero mira, una de las cosas que no mencioné, que supongo que vale la pena que lo diga, y eso, con eso voy a llegar a un ejemplo a propósito de conectar lo que te decía del idioma y, la pregunta respecto a en qué medida el ser de Chile o latinoamericano. Eh, el libro, en último término, lo que hace es presentar una definición de medición desde el pragmatismo. Y esa definición dice, es que la medición es, punto uno, una actividad de clasificación, ordenación o cuantificación de un conjunto de elementos. Dos, de acuerdo a un modelo de un atributo relevante al servicio de un objetivo mayor. Para reiterar el fondo y para recapitular, parto con esta idea de que activamente estoy diciendo, mira, tú puedes hacer medición clasificando, ordenando o cuantificando. Y eso es algo que las distintas teorías tienen un desacuerdo respecto a si es que puede haber medición que no sea cuantitativa o no, y ahí hay una larga pelea. Desde mi perspectiva, dependiendo de cuál es el objetivo que tú quieres, y por eso está explícito en la definición, tú puedes querer clasificar, ordenar y cuantificar. Y esas tres cosas serían entendibles como medición. Y una cosa que me parece interesante es que en inglés parte de la discusión de esto de qué es medición o no está la palabra assessment. Y que assessment normalmente te permite escaparte un poco de la pelea respecto a si es medición o no. Tú puedes decir assessment y es, ustedes quizás están en desacuerdo, me pueden decir, pero entendería que semánticamente es más amplio que medición. No tiene los mismos compromisos y es aceptado de una manera mucho más genérica. Y uno de los problemas y esto está como en un pie de página en el libro, es que al menos para mí en español no es claro cómo traducirías tu assessment al mismo nivel. Muchas veces se traduce, por ejemplo, como evaluación, pero claramente ahí deja de ser como un sinónimo en el mismo campo semántico de medición, al menos de mi perspectiva. Entonces, literalmente, no es que el español sea más limitado, tenga menos lenguaje, pero no tenemos, por ejemplo, un paralelo uno a uno con esa palabra que en inglés te permite iba a decir, como hacerle el quite a una serie de discusiones. En el fondo, tú llegas con alguien y dices, ah, no, pero es que yo creo que la medición es tal. No, no, pero esto es un assessment. Y con eso, de alguna manera, te colocas a un nivel que es mucho menos comprometido con algunas discusiones conceptuales más finas. Claro, porque Y igual eso, en inglés está measurement, assessment, evaluation, pero en español evaluation y assessment los dos se traducen un poco como evaluación al final. Entonces exactamente. uno se pierde de una palabra al final como para describir como un degrade. Y en ese sentido, por ejemplo, para mí en la lógica, assessment sería una palabra que capturaría cualquiera de estas tres cosas, clasificación, ordenación, cuantificación. Lo digo porque hay personas que piensan que medición es cuantificación y les gustaría que en realidad eso fuera totalmente sinónimos. Si no es cuantificación, entonces no es medición. Y ahí tú podrías decir que alguien hace assessment y dentro de assessment poner clasificación, ordenación y esta cuantificación. Eh, como te digo, mi interpretación desde el libro de pragmatismo es, y trato de dar ejemplos, para el mismo, en el fondo tú puedes pensar en querer clasificar personas en un contexto el ejemplo que está en el libro es de admisión universitaria, tú podrías pensar, por ejemplo, en un punto de corte habilitante. Tú te imaginas que existe una clase de personas que tiene las condiciones necesarias, que dependiendo del sistema y tus requisitos, y tú lo que estás tratando de identificar es las personas que pertenecen a ese grupo. Y eso es un acto de clasificación. También podrías pensarlo en términos que tú la estás ordenando por el criterio que tú quieras, dado ciertos cupos, y estás poniendo, el fondo, el punto de corte no es conceptual, sino que simplemente, dado que creo que las ordené en mayores probabilidades de éxito, menores probabilidades de éxito, cortamos acá porque se nos acabaron los asientos, en el fondo. Y eso es una lógica totalmente ordinal para aproximarse. Y otra cosa distinta es que tú digas, mira, no, yo creo que en realidad existe tal cosa como una variable cuantitativa, analogable a una recta numérica, donde yo voy a poder posicionar las distancias de las personas en variables que van a permitir seleccionarlas. Y eso también es algo que alguien puede conceptualizar, pero no es la única manera en la que tú te puedes aproximar a la idea de, en este ejemplo, selección universitaria. Podrías querer hacer clasificación, ordenación, no solo cuantificación. Y en ese sentido, por eso de la definición, que algo que yo destaco, normalmente no es puesto en la definición de medición, esta idea que es fundamental que tú sepas para evaluar la medición cuál es el objetivo por el cual se está haciendo. Cuando la pregunta aquí citando a un académico Adams que me gustaba mucho, le decía, a ver, hay dos preguntas. ¿Para qué este instrumento?
y cómo hace lo que hace el instrumento. ¿Para qué es y cómo funciona? Esas son las preguntas centrales. Ujú. Oye, y así como última pregunta y follow-up de la entrevista. Eh, claro, porque al menos en Chile, yo creo que en muchos otros países, sobre todo en el sur global, la idea de equidad, por ejemplo, sale mucho como un tema relevante a la hora del uso de las pruebas estandarizadas de diversos tipos. En particular, de hecho, admisión a la universidad y un montón de otros usos también, pero ese es bastante claro. Y claro, si uno viene de una perspectiva pragmática, uno podría decir que eventualmente uno podría considerar dentro de como tu uso, tu relevancia, como uno quiere afectar el mundo, digamos, esta idea de la equidad y de cómo uno eventualmente uno puede tener un objetivo también en ese nivel, digamos. Entonces me pregunto cómo en tu libro los conceptos de pragmatismo, de medición, etcétera, se relacionan con el concepto de equidad. ¿Son compatibles o no? ¿Tienen alguna relación? No sé si te apareció un poco como el tema quizá. Mira, eso es algo que te diría que al minuto en que estaba escribiendo el libro, el foco del libro está muy concentrado en la presentación de esta línea de pensamiento pragmático y el justificar la definición. Y a menos que la memoria me traicione, yo creo que no hago una discusión activa de los temas que estás preguntando ahora. Lo que sí ha sido mucho más patente en mi pensamiento, mi trabajo, en lo que he estado trabajando en los últimos años. Eh, lo que yo diría, a ver, frente a la pregunta que me haces, ciertamente no los pensaría incompatibles entre la lógica del feminismo. Ahora, lo que yo diría es que tendería a pensar que la equidad es un objetivo y tú puedes preguntarte en qué medida tus instrumentos herramientas para intervenir en el mundo, en qué medida tus instrumentos te están acercando a eso. Ahora, hay distintas maneras de responder y hay distintas maneras en las que tú podrías querer o no querer afectar, pero es crítico cuál es tu definición de equidad y entender entonces, ser explícito que las decisiones que estás tomando son, estoy eligiendo estos instrumentos, instrumentos de medición en particular, porque, y ahí tú tendrías, volviendo a la conversación con validez, tendrías que explicitar en qué medida el uso de ese instrumento de medición te está acercando a ese uso deseado. O Claro, sea, a ver, para redondear un poco la idea, toda esta perspectiva de pragmatismo diría que es fácilmente compatible con la perspectiva de los estándares. Es decir, quizás el único punto en que se hace un poco extraño es la distinción entre uso e interpretación, y es lo que te decía antes, que el uso sería lo primordial. Pero más allá de eso, está totalmente alineado con una conceptualización de los estándares. Y yo pensaría, al menos lo natural para mí, es pensar la equidad como un objetivo para el cual tú diriges la medición. Eso uno de los muchos objetivos que puedes tener, y ciertamente un objetivo válido y cada vez más patente al minuto que se visibilizan problemas asociados a precisamente la falta de equidad. claro. Porque diría yo que en general, sobre todo en pruebas de larga escala, la equidad no es necesariamente un fin en sí mismo. Es más bien el fin es como hacer un tipo de evaluación o tener algún grado de información, y la equidad viene más bien como una especie de restricción del problema o incluso a veces más bien como una consideración ex post de tipo medio ético, pero no necesariamente como un objetivo. En una visión pragmática, al parecer, eventualmente uno podría mezclar las dos y decir de que la equidad en sí misma es un objetivo y por lo tanto uno podría usar como toda la maquinaria del pragmatismo pensando en esa forma, digamos. Pero parece que eso, o sea, es posible, pero no necesariamente algo que Estoy se de aplique acuerdo mucho, la contigo y verdad. sería normalmente, y parte del desafío es que cuando tú estás definiendo los objetivos de una prueba, es difícil que puedas decir, o en realidad cualquier tipo de política pública, que tú pudieras decir equidad a secas e ignorar que normalmente estás tratando de optimizar por más de un objetivo simultáneamente. Eso. Ahora, lo que sí diría es que parte del el foco de ponerlo en la definición es que si vas a querer esto para mí es crítico para poder juzgar si el instrumento está operando de una manera deseable o no, ese juicio es en torno al objetivo. Entonces, por complejos que sean y la situación, yo lo que argumento en el libro es que tienes que casarte con un objetivo. Porque si no te casas con el objetivo, no tienes cómo evaluar el funcionamiento del instrumento. De alguna manera, otra manera de decirlo es, todos los instrumentos funcionan mal frente a alguna categoría, una categoría de juicio.
cuando tú siempre puedes encontrar que el instrumento está fallando en algún sentido. El punto es, está fallando en el sentido que tú estás usando para justificar su uso, y en ese sentido es fundamental que tú explicites, te cases con cuál es el objetivo que estás buscando hacer. Y ese objetivo normalmente va a tener que estar formulado de una manera suficientemente angosta para que sea estrecha, para que sea alcanzable, Ujú. pero además está amarrándote a los criterios de juicio. Claro, ok. Ok, sí, súper. Listo. Bueno, ya estamos un poco en la hora. Muchas gracias, profesor, por participar de esta sesión, responder las preguntas. Todas las ideas que ha planteado acá son súper, súper interesantes. Yo creo que vale la pena mucho continuar y seguir leyendo más sobre esta idea de pragmatismo que yo creo que tiene un harto potencial y quizá aquí va a salir mi hueso más latinoamericanista. De ojalá ver cómo construir y trazar en el fondo esas como orígenes que ver que son específicos de Latinoamérica. Porque claro, uno aprende mucho de las escuelas que no son necesariamente latinoamericanas, pero de alguna u otra manera creo que es un poco inevitable también traer tu propia perspectiva que viene de acá, pero quizá no es tan claro cómo eso está pasando. Pero sí, yo creo que, claro, la idea del pragmatismo, a pesar de que quizá viene continúa de la escuela de Norteamérica, yo creo que tiene harto eco también con problemáticas latinoamericanas, sobre todo cuando uno empieza a pensar en estos goals que trascienden un poco el uso típico de las pruebas. Eso, Muchas gracias de nuevo por la invitación. listo.